En la década de 1920 se descubrió petróleo en Venezuela y el país latinoamericano comenzó su ascenso a la cima de la riqueza económica. En la década de 1970 se había convertido en el mayor productor mundial de petróleo y en una de las naciones más ricas del mundo. Luego cayó. La nación se vio plagada de altos índices de delincuencia, corrupción flagrante, mala gestión económica y un gobierno autocrático. Pero la cosa empeora. El FBI ha descubierto una amenaza procedente de Venezuela que ahora amenaza la ley y el orden en los Estados Unidos y en otros países. Y esto lo cambia todo. Un clima de terror. El periodo previo a las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 se caracterizó por los esfuerzos indisimulados del presidente en funciones, Nicolás Maduro, por reprimir a la oposición. Maduro tomó las riendas del gobierno en 2013 tras la muerte de su predecesor, Hugo Chávez, que falleció de cáncer. Renovó su permanencia en el cargo con otro mandato de 6 años en 2018, a través de unas elecciones que fueron duramente criticadas por la oposición y los observadores internacionales por no ser ni libres ni justas. Un avance rápido hasta 2023 y unas nuevas elecciones presidenciales estaban programadas para 2023, y Maduro se presentaría a su tercer mandato consecutivo. Las elecciones no se celebrarían hasta julio de 2024. El 22 de octubre de 2023, el principal partido de la oposición, Plataforma Unitaria, celebró sus primarias presidenciales e inició la temporada electoral con María Corina Machado como candidata. El 30 de junio, la Contraloría General inhabilitó a María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años. El anuncio fue muy polémico y muchos observadores políticos lo consideraron inconstitucional. Después, fue atacada por militantes progubernamentales en todo el país, recibió amenazas de muerte y fue víctima de una campaña de desinformación en los medios de comunicación. Machado no fue la única candidata de la oposición que sufrió la injusticia del gobierno. Al precandidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, funcionarios del gobierno le confiscaron el pasaporte. El precandidato de Primero Justicia, Henry Capriles, fue agredido físicamente en uno de sus mítines de campaña y también fue inhabilitado para ejercer el cargo, al igual que Machado. La lista continúa. La violencia y el vandalismo preelectoral también plagaron el proceso electoral. En el barrio de El Guarataro, al oeste de Caracas, grupos paramilitares que apoyan al gobierno, conocidos como colectivos, impidieron la instalación del centro de votación en la zona y robaron material electoral. Estos colectivos son uno de los medios más eficaces de Maduro para intimidar al pueblo y a los opositores políticos, y serían utilizados el día de las elecciones para perturbar la paz. Tras la inhabilitación de Machado, la Plataforma Unitaria eligió a dedo a Edmundo González, un diplomático poco conocido, para que fuera su candidato. Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Maduro para levantar sus sanciones a Venezuela a cambio de elecciones libres y justas en 2024. La inhabilitación de Machado acabó con ese acuerdo y Estados Unidos volvió a imponer las sanciones que impedían a los políticos venezolanos acceder al sistema financiero estadounidense y al gobierno vender su petróleo en Estados Unidos. En marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral, CNE, anunció que las elecciones se celebrarían el 28 de julio de 2024. Llegó el día D y los venezolanos salieron en masa a votar. Fue la mayor participación electoral registrada en 6 años. Según el CNE, a las 08:20 hora local, se habían instalado 15.767 mesas electorales para atender a los 20.675.478 electores registrados en el país. Los votantes compartían un mismo sentimiento. Era hora de cambiar de gobierno. Incluso quienes seguían apoyando al movimiento bolivariano, la revolución que allanó el camino para que Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro tomaran el poder, coincidían en que lo mejor era que una nueva alianza política tomara las riendas del gobierno. El gobierno de Maduro invitó a 600 participantes en calidad de observadores internacionales. Varios de ellos eran sus aliados de Rusia, China e Irán. A los observadores independientes, como el Centro Carter y las Naciones Unidas, se les limitó severamente lo que podían hacer, y el gobierno revocó su invitación a la Unión Europea. Los colegios electorales estaban equipados con máquinas de votación DRE de pantalla táctil, una por cada mesa electoral. Cada voto emitido se imprimía como una papeleta que el votante inspeccionaba e introducía en una urna situada en la mesa de la máquina. Las máquinas de votación no estaban conectadas a ninguna red hasta después de finalizar la votación,
cuando los votos se subían a una nube centralizada. La ley venezolana permitía a los representantes de la oposición observar el proceso de votación y, previendo fraude por parte del gobierno, los partidos de la oposición reclutaron a 600.000 voluntarios para presenciar todo el proceso electoral. Estos voluntarios actuaron como testigos del proceso de votación, vigilantes que garantizaban que no se realizaban actividades ilegales en los centros de votación y sus alrededores, y supervisaron la impresión de las actas de escrutinio y la carga de los recuentos de votos en los servidores del CNE. A pesar de la presencia tanto de participantes internacionales como de testigos de la oposición en los centros de votación, el gobierno de Maduro siguió cometiendo graves irregularidades. En una ciudad, los votantes denunciaron que las fuerzas de seguridad del gobierno intentaron sustituir a los testigos designados por su propio personal. El Observatorio Electoral venezolano dijo que 17.000 votantes vieron cambiado su centro de votación en el último minuto. Un reportero del New York Times fue detenido tras intentar entrar en un centro de votación no oficial. Se emitieron los votos y los venezolanos esperaron los resultados con el corazón en un puño. Estaba claro que querían fuera a Maduro y ahora solo podían esperar que aceptara dimitir pacíficamente. El 29 de julio, el CNE anunció los primeros resultados de las elecciones. 5.150.092 votos para Maduro, 4.445.978 votos para González y 462.704 otros votos, con un total de 10.058.774 votos. En cambio, las actas de escrutinio publicadas en Internet por la oposición y el análisis de cientos de papeles físicos que se guardaron en lugares secretos mostraron que González ganó las elecciones con el 67% de los votos. La suerte estaba echada. Los venezolanos salieron a las calles enfurecidos con un único objetivo en mente: Maduro debe irse. En respuesta, Maduro empleó a los militares con toda su fuerza para intimidar a los manifestantes y mantenerse en el poder. Los observadores electorales que presenciaron el proceso de recuento de votos fueron rastreados utilizando la información proporcionada por el CNE y detenidos. Según el canal de noticias colombiano NTN 24, Maduro les acusó de ser guerrilleros y muchos de ellos han huido de sus casas por miedo. Hasta el 1 de agosto, al menos 1.200 personas habían sido detenidas y 16 manifestantes habían muerto. También han sido detenidas varias figuras de la oposición, mientras que muchas otras se encuentran escondidas o han huido del país. Tanto Machado como González están siendo investigados por incitación a la insurrección. Machado se ha escondido, pero ha rechazado el asilo político ofrecido por Costa Rica. A pesar de la presión de la comunidad internacional, Nicolás Maduro se aferra obstinadamente al poder en detrimento de su propio pueblo. Cuando miramos ahora a Venezuela, cuesta creer lo que una vez fue: una potencia regional en América Latina. El país es un ejemplo clásico de la proverbial caída en desgracia, pero a escala nacional. Sin embargo, aunque cueste creerlo, el problema de Venezuela no empezó con Nicolás Maduro. De hecho, cuando Maduro asumió la presidencia, el declive del Estado venezolano ya estaba en pleno apogeo y el camino había sido allanado para su régimen autocrático. El problema con Venezuela comenzó cuando encontró oro líquido. En 1922, la Royal Dutch Shell encontró petróleo en La Rosa, un yacimiento de la cuenca de Maracaibo. La producción diaria creció hasta los 100.000 barriles, un ritmo extraordinario para la época. Bajo la dirección del dictador general Juan Vicente Gómez, Venezuela admitió a más de 100 compañías petroleras extranjeras y durante la década de 1920, la producción anual se disparó hasta los 137 millones de barriles. En 1929, Venezuela era el segundo país en producción total después de Estados Unidos. El petróleo transformó a Venezuela en uno de los estados más prósperos de América Latina. El descubrimiento de este oro líquido disparó la riqueza de la nación y le confirió un enorme poder económico. Cuando la muerte de Gómez dio paso a un nuevo régimen en 1935, la llamada enfermedad holandesa se había instalado. La moneda local, el bolívar, se había disparado y el petróleo representaba el 90% de las exportaciones del país. Los dirigentes de Gómez habían grabado principalmente a las compañías petroleras para obtener ingresos. Sus sucesores pensaban de otro modo. Reformarían el sector tomando parte de los ingresos petroleros que generaban las empresas. Lo consiguieron con la Ley de Hidrocarburos de 1943, que obligaba a las empresas extranjeras a entregar al Estado la mitad de sus beneficios. En 5 años, las arcas del gobierno se sextuplicaron.
En 1958, la dictadura militar dio paso a la democracia al elegir Venezuela su primer gobierno democrático estable. La floreciente democracia vio la firma del Pacto de Punto entre los tres principales partidos políticos. Los partidos acordaron repartirse los beneficios del petróleo en proporción a los resultados de las votaciones, en un intento de evitar la vuelta al gobierno militar. Lo que consiguió el tratado fue concentrar la riqueza petrolera en el gobierno federal. En 1960, Venezuela se unió a Irak, Arabia Saudí, Kuwait e Irán como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, lo que dio a los mayores productores de petróleo del mundo un mayor control sobre sus industrias petroleras. Venezuela también estableció la primera empresa petrolera estatal, la Corporación Venezolana de Petróleo, y aumentó el impuesto sobre la renta de las empresas petroleras al 65%. Estos importantes acontecimientos situaron a Venezuela en una posición privilegiada para beneficiarse del boom petrolero de la década de 1970. En 1973, la OPEP impuso un embargo a los aliados de Israel en la guerra del Yom Kippur, y los precios del petróleo se cuadruplicaron. Venezuela se benefició enormemente y en 2 años ingresó $10.000 millones en las arcas del gobierno, lo que le proporcionó la renta per cápita más alta de América Latina. Por desgracia, la riqueza extravagante trajo más problemas de los que resolvió. La corrupción se extendió por todos los sectores del gobierno y siguió la mala gestión económica. Se calcula que solo entre 1972 y 1977 se malversaron $100.000 millones. Se puede argumentar que fue en este momento de su historia cuando Venezuela se convirtió en un verdadero petroestado. Hoy, naciones árabes como Arabia Saudí, EAU e Irak son las primeras a las que señalamos cuando hablamos de naciones enriquecidas por el crudo. Poca gente sabe que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, o que en su día fue la 4ª nación más rica del mundo en renta per cápita. Venezuela es el petroestado por excelencia y, lastimosamente, es el mejor arquetipo de uno fallido. Los petroestados son naciones que cumplen 3 criterios. En primer lugar, sus economías dependen en gran medida del crudo y el gas natural. En segundo lugar, una minoría de élite controla el poder político y económico. Por último, el soborno y la corrupción están muy extendidos y las instituciones políticas son débiles. La única característica que define a estos estados es la facilidad con que se ven atrapados en lo que se denomina la enfermedad holandesa. El término fue acuñado en 1977 por la revista The Economist, después de que Holanda descubriera petróleo en el Mar del Norte y se convirtiera en exportador. Como es habitual en los petroestados, el petróleo sigue siendo el mayor producto de exportación de Venezuela más de un siglo después de su descubrimiento en La Rosa. En 2024, el petróleo y el gas natural representaban el 58% de los gastos del país. El año anterior ocupaba 2/3 de la economía. El auge del petróleo entre los años 1920 y 1970 atrajo grandes flujos de capital extranjero y el bolívar se apreció, lo que abarató las importaciones. Desgraciadamente, las industrias intensivas en mano de obra, como la obrera y la manufacturera, sufrieron las consecuencias, ya que la industria petrolera absorbió mano de obra y capital. Estas industrias son más importantes para la economía a largo plazo, pero debido a la falta de inversión, el desempleo aumentó drásticamente y los venezolanos desarrollaron una dependencia malsana de las exportaciones de petróleo que vació aún más su economía. Inicialmente, el gobierno obtenía la mayor parte de su riqueza de los impuestos a las compañías petroleras extranjeras, pero en 1976, en pleno auge del petróleo, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera y creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, para supervisar toda la exploración, producción, refinado y exportación de petróleo. A PDVSA se le permitió asociarse libremente con empresas petroleras siempre que tuviera el 60% del capital en empresas conjuntas. Además, estaba estructurada como una empresa privada con escasa supervisión gubernamental. Este defecto crítico la convirtió en un paraíso para la corrupción. El país seguía dependiendo, en gran medida, de las perforadoras extranjeras para producir petróleo, y en la década de 1980, cuando los precios mundiales del petróleo bajaron, lo pagó caro. La economía se contrajo y la inflación se disparó. Sin embargo, en un trágico caso de mala gestión económica, el gobierno venezolano siguió acumulando deuda externa
y comprando refinerías extranjeras como la de Citgo en Estados Unidos. Con el paso de los años, se hizo más evidente que los enormes recursos de Venezuela eran una maldición y no una bendición. El gobierno de Pérez había perdido su apoyo y ya no era popular entre los ciudadanos. Había llegado el momento de que un hombre llegara y arrasara con todo al canto de la revolución. Ese hombre era Hugo Chávez. Historia de dos dictadores. Hugo Rafael Chávez Frías nació en una familia de clase media en Sabaneta, Barinas. Se alistó en el ejército a los 17 años y estudió en la Academia Venezolana de Ciencias Militares de Caracas. De joven, Chávez escribió poesía, ficción y teatro, y se interesó por el revolucionario marxista Che Guevara. En 1974 fue representante en el 150 aniversario de la Batalla de Ayacucho, en Perú. Allí escuchó el discurso del presidente izquierdista, el general Juan Velasco, y se inspiró en las ideas de Velasco de que los militares debían actuar en interés de las clases trabajadoras cuando las clases dirigentes eran percibidas como corruptas. En 1977 fundó el Ejército Popular de Liberación de Venezuela, precursor del Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200. En 1989, Carlos Andrés Pérez fue elegido presidente, y aunque había prometido oponerse a las políticas del Fondo Monetario Internacional, promulgó recortes de gastos que se conocieron como el Caracazo. Sus políticas económicas desencadenaron saqueos y protestas generalizadas, y cuando Pérez ordenó un contingente militar para mantener el orden, se desencadenó una violenta represión. El suceso amargó la mente de Chávez, que empezó a preparar un golpe de Estado, bautizado con el nombre en clave de Operación Zamora. En las primeras horas del crepúsculo del 4 de julio, 5 unidades del ejército, bajo el mando de Chávez, entraron en Caracas y se produjo un sangriento golpe. Los golpistas encontraron rápidamente resistencia, ya que menos del 10% de los militares eran leales a Chávez. Pérez consiguió escapar de sus garras y Chávez y sus rebeldes se escondieron en el Museo Militar. Decenas de civiles y soldados habían muerto y Chávez se rindió al gobierno. Apareció en televisión vestido de uniforme para pedir a los demás golpistas que depusieran las armas. Para él, el golpe había fracasado. Para el gobierno era un rebelde. Pero para la gente que lo vio por televisión aquel día, era un hombre que se enfrentaba a la corrupción y la cleptocracia. Se había convertido en un héroe. Un año después, Pérez fue destituido y Rafael Caldera, a quien Chávez había planeado hacer presidente si su golpe triunfaba, fue elegido presidente. Caldera indultó al revolucionario y en 1988 Chávez fue elegido presidente bajo el paraguas del Partido Socialista que había formado el movimiento Primera República. Como presidente, Chávez prometió utilizar la enorme riqueza petrolera de Venezuela para reducir la pobreza y la desigualdad. Sus llamadas misiones bávaras fueron costosas, pero al principio resultaron muy prometedoras, con la ampliación de los servicios sociales y la reducción de la pobreza en un 20%. Sin embargo, su administración también tomó varias medidas que acabarían provocando el declive que alcanzó su punto álgido a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Una de esas decisiones fue el despido de miles de trabajadores experimentados de PSA que habían participado en una huelga del sector en 2002-2003, dejando a la empresa sin importantes conocimientos técnicos. Durante la presidencia de Chávez, que duró hasta 2013, las reservas estratégicas de petróleo disminuyeron y la deuda pública aumentó más del doble. También aprovechó su popularidad entre la clase trabajadora para ampliar los poderes de la presidencia. Reformó la Constitución venezolana, puso fin a los límites del mandato presidencial. Se hizo con el control efectivo del Tribunal Supremo y acosó a la prensa y cerró medios independientes. Además, nacionalizó cientos de empresas privadas y activos de propiedad extranjera, como los proyectos petrolíferos de ExxonMobil y ConocoPhillips. El régimen de Chávez también marcó el inicio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Chávez criticó la invasión estadounidense de Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos respondió negativamente y retiró a su embajador venezolano. El 7 de octubre de 2012, Chávez ganó las elecciones presidenciales por cuarta vez. Sin embargo, su toma de posesión se retrasó porque estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en Cuba. El 5 de marzo de 2013, las autoridades anunciaron la muerte de Hugo Chávez. Su vicepresidente, Nicolás Maduro, asumió el cargo
hasta que fuera elegido en las elecciones presidenciales. Hacia el final del régimen de Chávez, un siglo de corrupción y malversación del dinero del petróleo empezó a hacer mella en la economía de Venezuela. Lo que Maduro heredó fue un Estado ahogado por la deuda externa y abocado al declive económico. Pero eso no era todo. Chávez había hecho varias reformas con la esperanza de construir una Venezuela bolivariana y tenía expectativas de gobernar hasta 2030. Ahora, esas reformas allanarían el camino para que Maduro estableciera una dictadura años después de la muerte de Chávez. A diferencia de su predecesor, Nicolás Maduro Moros nunca fue militar, aunque perteneció al grupo revolucionario MBR-200 que fundó Chávez. En una fotografía tomada en una reunión en 1997, se puede ver a Maduro en el extremo izquierdo, con Chávez sentado en el centro. En cambio, Maduro comenzó su vida laboral como conductor de autobús y llegaría a ser dirigente sindical como su padre, Nicolás Maduro García. Fue un militante de izquierdas al principio de su carrera política y se dice que se unió al MBR-200 a principios de los 90 para trabajar como espía para la Dirección de Inteligencia de Cuba. Cierto o no, se convirtió en un influyente miembro del grupo e hizo campaña por la liberación de Chávez cuando fue encarcelado por planear el golpe de 1992. También colaboró en la fundación del movimiento Quinta República, que llevó a Chávez al poder en 1998. En 2000 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional y en 2005 ocupó el cargo de presidente de la Asamblea, cargo que ocupó durante un año antes de ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores. El 13 de octubre de 2012, Chávez nombró a Maduro vicepresidente poco después de su victoria en las elecciones presidenciales. Antes de nombrarlo, Chávez ya había elegido al exministro para ser su sucesor debido a su inmensa lealtad y buenas relaciones con otros leales a Chávez. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Maduro se convirtió en presidente interino antes de ser elegido en unas elecciones presidenciales extraordinarias en abril. Venció a su oponente, Henry Capriles, con solo el 1,5% de los votos, lo que llevó a Capriles a pedir un recuento de los votos. Sin embargo, Maduro fue investido 53º presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechando el creciente descontento público con el gobierno de Maduro y el socialismo de su partido en general, en 2015, la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional por primera vez en 16 años. Para su disgusto, la Asamblea Nacional saliente llenó el Tribunal Supremo de Justicia, el más alto tribunal de Venezuela, de aliados de Maduro. Los efectos a largo plazo de los gastos del gobierno anterior y de la guerra económica de Chávez contra las clases altas empezaron a surtir efecto con Maduro en el poder. Su régimen se enfrentó a una elevada inflación y a la escasez de alimentos, problemas heredados de las políticas económicas de Chávez. Entre 2014 y 2016, los precios del petróleo cayeron de 100 a 30 dólares por barril y sumieron a Venezuela en una espiral económica y política. En 2014, el país entró en recesión económica y en 2016 la hiperinflación se había instalado con una tasa de inflación récord del 800%. Los bajos precios del petróleo y una caída de la producción petrolera de Venezuela por falta de mantenimiento e inversión intensificaron la crisis. A pesar de todo ello, la administración de Maduro no redujo el gasto y siguió negando la existencia de una crisis económica. Peor aún, comenzó la represión violenta de la oposición. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, informó de 5.287 asesinatos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en 2017, con al menos otros 1.569 asesinatos registrados en los primeros 6 meses de 2019. En 2017, el Tribunal Supremo asumió las funciones de la Asamblea Nacional, desatando la crisis constitucional venezolana. Siguieron meses de protestas antigubernamentales que, tristemente, dejaron más de 100 muertos. En medio de la protesta internacional, el Tribunal Supremo dio marcha atrás y, en su lugar, el gobierno convocó un referéndum para aprobar la creación de un órgano legislativo todopoderoso llamado Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que reescribiría la Constitución. La oposición boicotea el referéndum y la Asamblea Constituyente se establece sin apenas oposición por parte de los presentes. Aunque se afirmó que solo reescribiría la Constitución, rápidamente asumió funciones legislativas cruciales, lo que dio lugar a acusaciones de que Maduro estaba socavando la democracia.
La reescritura de la Constitución fue una excelente excusa para que Maduro se saltara las elecciones presidenciales de 2018, ya que el proceso duraría 2 años. En febrero de 2018, Maduro convocó elecciones presidenciales, 4 meses antes de la fecha prevista. Como venía siendo habitual tanto en el régimen de Chávez como en el de Maduro, las elecciones estuvieron fuertemente amañadas y plagadas de varias irregularidades. Al final, Maduro fue declarado vencedor, y esto marcó el inicio de la crisis presidencial de 2019. Varias naciones y organismos internacionales, entre ellos Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, OEA, consideraron que la continuidad de Maduro en el poder era inconstitucional. El asunto llegó a un punto crítico cuando la Asamblea Nacional consideró inválidas las elecciones y declaró al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente en funciones y líder de un nuevo gobierno interino. El gobierno interino se disolvió finalmente en favor de las elecciones presidenciales de 2024, de las que hablamos al principio del vídeo. Los venezolanos esperaban que las elecciones sacaran al país de las rocas, pero solo cimentaron aún más el régimen autocrático de Maduro. Lamentablemente, la dictadura de Nicolás Maduro no ha traído más que males a los venezolanos. Durante la última década, el presidente y sus aliados han violado los principios básicos de la democracia para mantener el poder. Desde restringir el acceso a Internet hasta detener a opositores políticos, la lista es inagotable. Según la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, en 2021, el 94,5% de la población se encontraba en situación de pobreza por ingresos, de los cuales el 76,6% vivía en pobreza extrema, la cifra más alta jamás registrada en el país. Más del 70% de los alimentos de Venezuela son importados y la distribución de alimentos está controlada por generales militares corruptos, lo que hace que el tráfico de alimentos sea altamente rentable. Para los extremadamente pobres, que dependen de las cajas de alimentos del gobierno, rebuscar comida en la basura es una opción más fiable. Tal vez la mejor manera de describir las terribles circunstancias bajo el gobierno de Maduro es simplemente echar un vistazo a la migración endémica que ha asolado el país, escapando de Venezuela. Resulta irónico cuando decimos que los venezolanos están levantando el vuelo, ya que el país solo cuenta con una aerolínea que siga operando en él, la Sunwing Airlines, que lleva a los turistas a solo 2 destinos en el país. El éxodo de venezolanos comenzó durante el régimen de Chávez y se disparó después de que Maduro tomara Caracas, nombre de guerra de la residencia oficial del presidente. Se calcula que más de 1,5 millones de venezolanos emigraron en los 15 años transcurridos entre 1999 y 2014, y se estima que otros 1,8 millones se marcharon en 10 años hasta 2015. Según la ONU, unos 5.000 venezolanos salían diariamente de Venezuela en el primer semestre de 2018. Para febrero de 2019, la organización informó que 3,4 millones de venezolanos han emigrado y esperan que otros 1,9 millones puedan emigrar en 2019. Se estima que 2,7 millones se han ido al Caribe y América Latina. La mayoría de los emigrantes se han ido a Colombia, y Chile, Ecuador, Argentina y Brasil también tienen altos porcentajes de inmigrantes venezolanos. Es una realidad humillante si tenemos en cuenta que cientos de miles de colombianos emigraron a Venezuela en los años 60 y hasta los 80. La emigración ha sido motivada por el colapso económico, la expansión del control estatal sobre la economía, la alta criminalidad, la alta inflación, la incertidumbre general, la falta de esperanza en un cambio de gobierno, un sector público en decadencia y la falta de productos de primera necesidad. El índice de criminalidad es quizá el peor de todos, con exclusión de la crisis económica. Venezuela está a un paso del colapso total de la ley y el orden. Tiene la tasa de delitos violentos más alta del mundo, con un índice de criminalidad de 83,76. La mayoría de estos delitos, incluso cuando se denuncian, rara vez son perseguidos. Según Inside Crime, la negativa del gobierno a publicar estadísticas sobre delincuencia no ha hecho más que agravar la crisis. Los ladrones abordan al personal y a los pacientes en las escaleras de los hospitales públicos, a pesar de la presencia de personal de seguridad. En la mayoría de los casos, la policía permitió los robos y se llevó su tajada del producto de lo robado. El asesinato es el delito más cometido en el país. Según the US Bureau of Diplomatic Security, en 2018 se produjeron 73 muertes violentas diarias. El Observatorio Venezolano de Violencia, OVV,
dice que la tasa fue de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el mismo año. La cifra bajó a 60,3 en 2019, lo que el OBV atribuyó a la emigración. En medio de la anarquía, nació y prosperó un virus. Ahora, aprovechando la oportunidad que ofrecen las emigraciones, el virus se ha extendido desde Venezuela a los países vecinos y a Estados Unidos. Ese virus es el Tren de Aragua. El 26 de abril de 2024, la oficina del sheriff de East Baton Rouge recibió una llamada al 911 de una mujer angustiada que hablaba en español. Reveló que ella y otra mujer estaban retenidas contra su voluntad en un apartamento de South Harrells Ferry Road por un hombre que las obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Horas más tarde, los agentes detuvieron al venezolano de 23 años, Albert Herrera Machado, y lo acusaron de 2 delitos de trata de seres humanos. Poco después, detuvieron también a sus compañeros, Josmar Zambrano Chirinos y Osleidy Díaz. Zambrano introdujo ilegalmente a la mujer en Estados Unidos y luego la obligó a prostituirse para pagar una deuda de $30,000 por haberla introducido en el país. Había sido trasladada a Baton Rouge desde El Paso, Texas, antes de ser finalmente rescatada. La investigación revelaría que se trataba de algo más que una operación delictiva aislada de un solo hombre. Los traficantes formaban parte de una empresa delictiva internacional en la que participaba la mayor banda de Venezuela y en la que se traficaba con hasta 30 mujeres en 5 estados de Estados Unidos. Uno de esos lugares es Tren de Aragua. Tren de Aragua tiene su origen en los sindicatos de obreros que trabajaron en la construcción de un proyecto ferroviario, tanto en el estado Aragua como en el de Carabobo, que conectaría el centro-occidente del país y que nunca se concretó. Adoptó su nombre entre 2013 y 2015, y su cúpula operaba desde la tristemente célebre cárcel de Tocorón, que controlaban. Cuando las autoridades venezolanas la allanaron el pasado septiembre, encontraron una piscina y varios restaurantes dentro de los muros de la prisión, además de armas incautadas a los reclusos, incluidos fusiles automáticos, ametralladoras y miles de cartuchos. En 2015, forjaron una alianza con el Primeiro Comando da Capital, una organización criminal brasileña. Fue su primer paso para internacionalizar sus operaciones ilícitas, y con ello, se convirtieron en la primera banda venezolana en llevar sus actividades fuera de las costas del país. En Colombia, el Tren de Aragua y un grupo guerrillero rival, el Ejército de Liberación Nacional, operan redes de tráfico sexual en la ciudad fronteriza de Villa del Rosario. Explotan a emigrantes venezolanos y desplazados internos colombianos, aprovechándose de las dificultades económicas y atrapándolos mediante servidumbre por deudas, como en el caso de la víctima de Baton Rouge. Ahora, según la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, la banda se ha establecido en Estados Unidos. La banda ha aprovechado la emigración a Estados Unidos para poner en marcha su empresa ilegal en el país. El problema al que se enfrentan las fuerzas del orden es averiguar cuántos miembros del Tren de Aragua hay en Estados Unidos. Más de 330.000 venezolanos cruzaron la frontera en 2023, y el gobierno venezolano no facilita ningún dato sobre antecedentes penales a las autoridades estadounidenses. Por lo tanto, los pandilleros del Tren de Aragua solo pueden ser identificados a través de sus tatuajes. En junio de 2024, Bernardo Raúl Castro Mata, venezolano de 19 años, disparó a 2 agentes de la policía de Nueva York. Más tarde, se descubrió que Castro tenía tatuajes de la banda Tren de Aragua, coronas de 5 puntas, estrellas de 5 puntas y lágrimas. Afortunadamente, los 2 agentes sobrevivieron al ataque, pero esto hizo que aumentara la presión sobre el gobierno de Biden para que designara a la banda como organización criminal transnacional, y en agosto de 2024, el gobierno estadounidense finalmente lo hizo. La Venezuela actual, cargada de crisis y asolada por la pobreza, no se parece en nada al próspero estado petrolero latinoamericano del siglo XX. Más de un siglo de corrupción, ambiciones políticas egoístas y mala gestión económica han dejado al país en la ruina. Varios indicadores sombríos lo demuestran. La dependencia del petróleo ha amputado gravemente la capacidad del país para crecer en otros sectores y generar ingresos. Sin embargo, la producción de petróleo sigue cayendo debido a inversiones y mantenimiento inadecuados. El Producto Interior Bruto, PIB, de Venezuela se redujo en aproximadamente 3/4 partes entre 2014 y 2021. Y aunque se ha pronosticado un crecimiento, las noticias hacen poco por calentar los corazones de la gente. La deuda galopante y la hiperinflación no quedan fuera de la ecuación. Tampoco el gobierno autocrático de Maduro,
que ha desempeñado un papel importante a la hora de decidir el destino poco amable de la economía. ¿Se recuperaría Venezuela a las alturas prósperas de sus días de apogeo, o el declive continuaría empeorando con el tiempo? Verdaderamente, solo el tiempo puede decirlo. En definitiva, la nación latinoamericana ha sentido todo el efecto de la avaricia de sus líderes y ahora solo puede esperar que de sus fracasos les espere un futuro mejor. Ha encontrado esta información emocionante e increíble. Asegúrese de revisar otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo video.